hay instituciones mediadoras. La educación es una de ellas. Tú le has dedicado mucho tiempo de tu trabajo a pensar la educación. Y dentro de la educación, el papel de las universidades en la formación de técnicos, de profesionales. Cuando pensamos en estas categorías económicas reducidas, cuando pensamos en categorías disciplinarias reducidas, se impone una reforma de para pensar la universidad. ¿Cuál dirías vos que es el papel de la universidad cuando hablamos de ética? Cuando hablamos de integrar las dimensiones éticas, las dimensiones humanas, de concebir la ciencia de otra manera. Bien. Digamos que no basta hacer discursos o cursos sobre la ética, porque la palabra hacer el bien no sirve de nada. No, pienso que debemos entender que si hay cátedras en la universidad para la educación a la comprensión humana, porque una base del comportamiento ético es de comprender al otro. La ética de la comprensión. Si hay la ética de la comprensión, si hay cátedras por estas cosas que utilizan, no es de una disciplina, que utilizan los datos de la psicología, los datos de la sociología, los datos de la literatura. Si hay una cátedra sobre la condición humana, la identidad humana, entonces podemos entender lo que significa ser humano. Ser humano es una noción trinitaria, porque ser humano es ser un individuo, ser una parte de la sociedad, una parte de la especie humana. Tres partes interrelacionadas, no se puede separar las partes. Pero esto significa, desde el punto de vista ético, que hay una ética individual del individuo por sí mismo y para los otros individuos, que es muy fundamental, porque la conciencia ética se encuentra en los individuos. Pero una parte de la ética es la relación con la sociedad. Es no únicamente, si hay derechos como derechos democráticos, hay deberes también. Hay una ética para... Y hoy día, que en la situación planetaria actual, hay una ética más general para los humanos, para salvaguardar la especie humana en esta crisis de hoy. Entonces, si nosotros entendemos, si los alumnos entendemos lo que significa ser humano, lo que significa la comprensión, lo que significa la necesidad de enfrentar la incertidumbre, hay todas las cosas que yo he desarrollado en mi libro, Los 7 saberes, son de cosas que pueden constituir las condiciones de una formación ética. Y además, la ética, ¿cuál es la diferencia entre la palabra ética y la palabra moral? A ver. La moral significa lo que tú debes hacer como un deber. La ética también, pero con una reflexión sobre los deberes y lo que se debe hacer. La ética tiene una parte de evaluación y de reflexión. Y pienso que la ética es muy importante de enseñar esta reflexión. Bon, tomamos, por ejemplo, la situación ciencia, ética y política. No. La ciencia necesitó, a partir de su desarrollo primero, como en el siglo XVII, XVIII, XIX, necesitaba una independencia total frente a la ética, a la política y a la religión. Era una necesidad vital. Para su propio desarrollo. Sí, Galileo, claro, Giordano Bruno, había un peligro. La ética, la ciencia no tenía ningún juicio de valor, únicamente juicio de hecho. Pero la ciencia hoy día tiene poderes gigantes y no se puede más eliminar la ética. Al contrario de los primeros tiempos, debemos reintegrar la ciencia. Esto necesita, evidentemente, una toma de conciencia de los científicos, muy difícil, porque los científicos viven en los compartimentos de sus disciplinas, pero algunos entienden los peligros.
Los primeros fueron los científicos atómicos, Sí, después ¿cómo no? la bomba, Oppenheimer y otros. Sí, sí. Hoy día hay varios biologistas que tienen bien. Es una conciencia y también que debe venir de los ciudadanos, que debe venir de los políticos.